castaño y miró el reloj. 7 de la tarde, y Sebastián todavía no estaba en casa. Se sentó en la cocina de su pequeña casa en Glendale, mirando la cena que se había enfriado. Por tercera vez esta semana, su marido llegaba tarde sin avisar. Hace solo 6 meses, algo así parecía impensable. Una voz tranquila llegó desde el cuarto de los niños. «Mamá, ¿me lees?» Lilith, su hija de 5 años, estaba en la puerta, apretando contra su pecho un conejo de peluche hecho jirones. La niña parecía adormilada, pero sus ojos estaban llenos de expectación. «Por supuesto, cariño», sonrió Kira, intentando no mostrar decepción. «Hoy papá llega tarde. Vamos, te arroparé». En el pasado, arropar a su hija siempre había sido su ritual conjunto. Sebastián hacía las voces de los personajes, haciendo reír a Lilith hasta que lloraba. Ahora Kira leía sola, y la niña a menudo preguntaba cuándo volvería papá a contar cuentos. Cuando Lilith por fin se durmió, Kira volvió a la cocina y vertió la sopa fría en un recipiente. El teléfono de su marido volvió a cambiar al buzón de voz. Envió un mensaje corto. «Espero que te vaya bien. La cena está en la nevera». La frialdad de aquellas palabras reflejaba la temperatura de su relación en los últimos meses. Kira se hundió en el sofá del salón y cerró los ojos. Su historia había parecido perfecta. Se habían conocido hacía 7 años en una exposición de arte contemporáneo en la que Sebastián trabajaba como asesor. Alto, de penetrantes ojos grises y suave sonrisa, la había encandilado con sus conocimientos sobre los impresionistas. Kira empezaba entonces su carrera como tasadora de joyas, y sus conversaciones sobre arte, belleza y valor se convirtieron en algo más. Hubert Hope, su padre, era el único que no apoyaba esta unión. Ex militar de rígidos principios, consideraba a Sebastián un charlatán de voz suave y ojos vacíos. «Se derrumbará al primer obstáculo», le había advertido Hubert una semana antes de la boda. «Los hombres así sirven para hablar de pintura, pero no para formar una familia». Kira cortó entonces la conversación, diciendo que ya no necesitaba su aprobación. Hubert acudió a la boda, pero la relación siguió siendo tensa. Cuando nació Lilith, envió un regalo por mensajero, pero nunca apareció. En 5 años solo se habían visto unas pocas veces, y cada encuentro terminaba en tensión. El sonido de una llave al girar sacó a Kira de sus recuerdos. Sebastián entró, con olor a aire frío y perfume ajeno. «Siento llegar tarde». Tiró las llaves descuidadamente sobre la mesa del pasillo. El cliente no se decidía. Las 8 de la noche. Kira cruzó los brazos sobre el pecho. La gente con dinero no mira la hora. Sebastián pasó junto a ella hacia la cocina, abrió la nevera y sacó una botella de agua. Sus movimientos eran demasiado despreocupados. Su mirada se deslizaba por el rostro de ella. Hubo un tiempo en que ella podía leerle como a un libro abierto. «Te has perdido a Lilith hablando de su primer día en clase de arte», dijo Kira, tratando de mantener la voz firme. «Hizo un dibujo de nuestra familia. Eras un gigante de ojos plateados. Algo pasó por su rostro. ¿Culpa? ¿Remordimiento?» Pero desapareció rápidamente. «Enséñamelo mañana», la miró por fin. «Estoy muy cansada, Kyra. No lo hagamos esta noche». Hoy no. Se había convertido en su nuevo lema. Hoy no para hablar de problemas. Hoy no para hablar del futuro. Hoy no para darse cuenta de que se estaban distanciando. Sebastián se duchó y se fue a la cama de espaldas a la pared. Kira se quedó en el sofá, desplazándose a través de sus redes sociales. Se detuvo en una foto publicada por un tal Abernethy Ray. La instantánea mostraba una exquisita cena en el restaurante Moonlight Sonata, el mismo restaurante donde ella y Sebastián habían celebrado su aniversario de boda. En la foto solo había comida y una copa de vino, pero la geoetiqueta y la hora de publicación coincidían con la reunión de trabajo de su marido hacía una semana. Kira hizo clic en el perfil. Abernethy Ray, 32 años,
conservadora de una pequeña galería de arte contemporáneo. Su página estaba llena de fotos de cuadros, esculturas y exquisitos interiores, y entre ellas había varias instantáneas de exposiciones organizadas por la empresa de Sebastian. Una de esas fotos mostraba a su marido de pie entre la multitud, borroso pero reconocible. A Kira se le encogió el corazón. Las sospechas que había estado ahuyentando durante meses estaban tomando forma. Siguió bajando por la página hasta que encontró los selfies de Abernethy. Pómulos altos, ojos perfectamente delineados, una media sonrisa confiada. El tipo de mujer que sabe exactamente lo que quiere y no se detendrá hasta conseguirlo. En la guardería, Lilith lloró. Kira se estremeció y corrió hacia su hija, contenta por la oportunidad de distraerse de sus angustiosos pensamientos. ¿Qué te pasa, pequeña? Lilith estaba sentada en la cama, agarrada a un conejo de peluche. Soñé que tú y yo nos perdíamos en el bosque, murmuró. Y papá no nos buscaba. Kira abrazó a su hija y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Los niños siempre sienten tensión, aunque los adultos traten de ocultarla. Es solo un sueño, cariño. Papá siempre nos encontrará. La mentira le resultó más fácil de lo que esperaba. A la mañana siguiente, Sebastian se marchó antes de que Kyra se despertara, dejando una nota sobre el encuentro temprano. Dejó a Lilith en la guardería y se dirigió a la casa de subastas donde había trabajado durante 6 años. La tasación de joyas antiguas requería cuidado y concentración, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al perfil de Abernethy Ray. A la hora de comer, no aguantó más y llamó a la única persona que siempre le decía la verdad, incluso cuando no quería oírla. ¿Quiera? La voz de Hubert sonaba sorprendida. ¿Pasa algo? ¿Qué te hace pensar que algo va mal? Me llamas voluntariamente por primera vez en 3 meses. Kira suspiró. Incluso por teléfono su padre conseguía hacerla sentir como una colegiala delincuente. ¿Cómo sabías que mamá te engañaba? Preguntó sin rodeos. Siguió una larga pausa. Dejó de mirarme a los ojos, dijo finalmente Hubert. Empezó a hacerme preguntas sobre mis horarios. Antes le daba igual cuando llegaba a casa de la unidad. Kira cerró los ojos. Sebastian había empezado a preguntarle por sus horarios hacía unos 3 meses. No es digno de ti, continuó su padre. Nunca lo había sido. No he llamado por eso, replicó Kira secamente. No te regodees. No me estoy regodeando, dijo Hubert con una rara suavidad en la voz. Solo digo que te mereces algo mejor. Y Lilith también. Después de la llamada, Kira permaneció sentada mirando al vacío durante largo rato. Su padre no le había preguntado el nombre de la mujer con la que Sebastian podría haberla engañado. No le interesaba. En su mundo solo existía el bien y el mal. Por la tarde, Kira recogió a Lilith de la guardería y la llevó a casa. La niña estaba inusualmente callada. ¿Va todo bien, cielo?, preguntó Kira mirando a su hija por el retrovisor. Penny tiene 2 papás, dijo Lilith de repente. Viven en casas distintas. Kira agarró el volante con más fuerza. Sí, algunos niños tienen padres que viven separados. ¿Papá y yo vamos a vivir separados? La pregunta le cayó como una bofetada. ¿Qué te hace pensar eso, cariño? Porque papá dijo por teléfono que pronto iba a tener una nueva vida. Lilith se frotó el cuello de la chaqueta. Le oí hablar en su habitación. Kira aparcó fuera de la casa, sintiendo que todo dentro se congelaba. Ayudó a su hija a salir del coche, intentando que no se notara cómo le temblaban las manos. En casa, Lilith se fue a su habitación a pintar, y Kira empezó a preparar mecánicamente la cena. Cortando las verduras distraídamente, trató de formular lo que le diría a su marido. Preguntarle directamente por Abernethy Ray, exigirle una explicación sobre la nueva vida, o simplemente observar, dejando que él mismo revelara las cartas. La puerta principal se abrió inesperadamente pronto.
Kira oyó voces. Sebastián no estaba solo. Solo te enseñaré estos bocetos e iremos a la galería, decía. Espero que no tarde mucho. La voz de la mujer era baja, ronca. Aún tenemos una reunión a las 8. Kira se quedó helada cuando entraron en la cocina. Sebastián parecía ligeramente avergonzado, pero no tanto como debería estarlo un hombre que había traído a una amante a la casa familiar. Kira, esta es Abernethy Ray, nuestra nueva socia en el espectáculo oriental, dijo con indiferencia. Abernethy, mi esposa Kira. La mujer de las fotografías parecía aún más espectacular en persona, alta, delgada, con un corte de pelo corto y unos penetrantes ojos marrones que recorrieron la cocina con la mirada antes de posarse en Kira. Encantada, le tendió la mano a Abernethy. Su apretón de manos fue firme y seco. Sebastián me ha hablado mucho de ti. Lo dudo, pensó Kira, pero dijo en voz alta. Solo cosas buenas, espero. Solo cosas buenas, espero. Por supuesto, la sonrisa de Abernethy no le llegó a los ojos. Tienes una casa preciosa, muy familiar. Había algo condescendiente en su tono, como si estuviera evaluando un hotel de provincias. Cogeremos el expediente de mi despacho y nos iremos, dijo Sebastián, notando claramente la tensión. Tenemos que ir a una reunión de inversores. Por supuesto, asintió Kira. No te entretendré. Subieron las escaleras y Kira oyó que se abría la puerta del despacho de su marido. El mismo despacho en el que él no le había permitido entrar últimamente, para no perturbar el desorden creativo. Mamá, ¿quién es esa tía? Lilith estaba en la puerta de la cocina, mirando con recelo. La colega de papá, respondió Kira, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. Pronto se irán. Mientras Sebastián y Abernethy bajaban, Lilith se escondió detrás de las piernas de su madre. Abernethy vislumbró a la niña. Y esta debe de ser la princesita de la que tanto he oído hablar, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Hola, ¿cómo te llamas? Lilith se agarró con más fuerza a la pierna de su madre y no contestó nada. No seas tímida, cariño. Sebastián se acercó y acarició la cabeza de su hija. Esta es la señorita Ray. Está ayudando a papá con su trabajo. Huele como tu camisa, dijo de pronto Lilith. Se hizo el silencio. Kyra sintió que el color le inundaba la cara, no de vergüenza, sino de rabia y humillación. Sebastián parecía querer caerse al suelo y Abernethy sonrió débilmente. Deberíamos irnos. Sebastián cogió rápidamente la carpeta bajo su axila. No me esperéis para cenar. La reunión podría alargarse demasiado. Se marcharon, dejando tras de sí el aroma de un perfume caro y un silencio opresivo. «Mamá, ¿he dicho algo malo?», preguntó Lilith al cerrarse la puerta. Kira abrazó a su hija, apretándola tanto contra ella que protestó débilmente. «No, cariño, has dicho la pura verdad». Aquella noche, después de acostar a Lilith, Kira abrió la botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. ¿Qué podría ser más especial que el día en que tu marido trae una amante a tu casa? Bebió un sorbo y miró la fotografía de la repisa de la chimenea, su retrato familiar, tomado hacía 2 años. Lilith estaba sentada sobre los hombros de su padre. Kira reía mientras los miraba. Sebastián sonreía abierta y sinceramente a la cámara. ¿Dónde y cuándo habían empezado a desmoronarse las cosas? El teléfono vibró. Un mensaje de su padre. ¿Cómo estás? Una preocupación tan poco habitual en él después de su conversación. Kira dejó el vaso a un lado. Puede que no tuviera el valor de preguntarle directamente a su marido sobre la aventura, pero podía empezar a prepararse para lo que vendría después. Dijera lo que dijera Hubert, no permitiría que Sebastián y aquella mujer destruyeran su familia sin luchar. Y lo más importante, no dejaría que hicieran daño a Lilith. Kira se despertó con el sonido de una tos espasmódica. El reloj marcaba las 3 de la mañana.
Sebastián aún no había regresado. Se apresuró a ir a la habitación de su hija, donde encontró a Lilith sentada en la cama. La niña tenía la cara roja y la frente caliente. «Mami, me duele aquí», se quejó Lilith, señalándose la garganta. Kira encendió la luz de noche y examinó a su hija. Tenía las amígdalas inflamadas y la piel le ardía bajo los dedos. Cogió rápidamente un jarabe antipirético para bebés y un termómetro. 38,7 era una temperatura bastante alta para una niña de 5 años. «Bebe esto, cielo». Kira acercó la cucharada de medicina a los labios de su hija. Lilith tragó obedientemente el jarabe con una mueca de dolor por el sabor amargo, y Kira se quedó con ella hasta que la niña volvió a dormirse. Solo entonces se permitió salir al pasillo y marcar el número de su marido. El teléfono de Sebastián no estaba disponible. Por la mañana, Lilith se sentía un poco mejor gracias a la medicina, pero seguía tosiendo y parecía pálida. Kira decidió no llevar a su hija a la guardería y llamó al trabajo para tomarse el día libre. «Es la tercera vez este mes, Kira», comentó la supervisora de la casa de subastas, Frieda Baxter. «Tenemos un lote importante la semana que viene y necesito tus conocimientos». «Lo entiendo, Frieda, pero no tengo elección. Mi marido está en una negociación importante y no puedo encontrar una niñera en un par de horas». Tras una desagradable conversación con su jefe, Kira llamó al pediatra. Afortunadamente, el doctor Ramírez pudo verlos el mismo día. El diagnóstico no era muy preocupante, faringitis aguda, pero requería un tratamiento cuidadoso para evitar complicaciones. Cuando volvieron a casa con sus recetas y recomendaciones, Sebastián les recibió en la puerta. Parecía cansado pero aseado, como si acabara de salir de la ducha. «¿Dónde estabais?», preguntó, dejándoles entrar en casa. «En casa del médico. Lilith estuvo enferma anoche, con fiebre y mucha tos», dijo Kira, ayudando a su hija a quitarse la chaqueta. «Intenté llamarte». El teléfono no funcionaba. Sebastián lanzó una rápida mirada a su hija. «¿Nada grave?» «Faringitis. Necesito antibióticos y reposo en cama unos días». Sebastián asintió y acarició la cabeza de Lilith. «Mejórate, princesa. Por desgracia, tengo que irme dentro de una hora. Una reunión clave con los inversores». Kira apretó los dientes pero se contuvo. Era inútil discutir delante de la niña. «¿Cuándo volverás?» «Tarde. No me esperes levantada». Lilith miró a su padre con indisimulada decepción, pero no dijo nada. La tristeza silenciosa en los ojos de su hija dolía a Kira más que cualquier disputa con su marido. Cuando Sebastián se marchó, arropó a Lilith, le dio una medicina y encendió un dibujo animado. La niña se durmió rápidamente, agotada de estar enferma y de viajar hasta la consulta del médico. Kira decidió tomarse un momento para ordenar la casa. Subió al dormitorio de ella y Sebastián y encontró la ropa de su marido esparcida por todas partes. Estaba claro que se había cambiado con prisas. Al recoger su ropa, Kira se fijó en el carmín burdeos del cuello de su camisa blanca. Era un tono que nunca se había puesto. Al ver la marca de aquel desconocido en la ropa de su marido, Kira sintió que algo en su interior se rompía. Una cosa era tener sospechas y otra muy distinta tener pruebas directas. Se hundió lentamente en el borde de la cama, aferrando la camisa entre las manos. El timbre del teléfono la sacó de su estupor. Era Frieda Baxter. «Kira, siento insistir, pero necesitamos tus conocimientos. Al menos mira remotamente las fotos del conjunto de diamantes. El cliente insiste en una tasación para mañana». «Ahora no puedo, Frida. Lilith está dormida, pero podría despertarse en cualquier momento». Hubo una pausa. «Kira, aprecio tu devoción por tu hija, pero el trabajo no puede quedar siempre en un segundo plano. Piensa en lo que eso supone para la empresa». La conversación terminó en un tono tenso. Kira se dio cuenta de que estaba arriesgando su puesto en la casa de subastas, pero en aquel momento su hija era más importante que su carrera.
Por la noche, la temperatura de Lilith volvió a subir y Kira pasó la noche aplicando compresas frías en la frente caliente de su hija. Sebastián regresó a medianoche y, al encontrar a su esposa en la habitación de los niños, se limitó a saludarla con la cabeza y se retiró a dormir a su dormitorio. Los 3 días siguientes fueron un sinfín de medicación, lecturas de temperatura y sueños cortos e inquietantes para Kira. El estado de Lilith mejoraba lentamente y los problemas se acumulaban en el trabajo. Frida llamaba a diario, cada vez con menos paciencia para recordarle que se acercaba la subasta. Al 4.º día de la enfermedad de Lilith, Sebastián trajo inesperadamente a Abernethy Ray a casa. Kira estaba en la cocina preparando caldo de pollo cuando oyó sus voces en el pasillo. «Y estos bocetos tienen que verse hoy, y la galería tiene problemas eléctricos», dijo Abernethy en un tono que no admitía objeciones. «Claro, podemos trabajar en mi despacho», dijo Sebastián. Kira salió al pasillo y se secó las manos con una toalla. Abernethy le dirigió una mirada de evaluación. «Buenas tardes», dijo Kira con frialdad. «No sabía que tendríamos invitados». «Es una visita de trabajo», respondió rápidamente Sebastián. «Hay un apagón en la galería y tenemos que echar un vistazo al catálogo». Abernethy esbozó la misma sonrisa insincera que había esbozado la última vez que se habían visto. «Espero no molestar. ¿Cómo está de salud su pequeña?» Sebastián dijo que estaba enferma. Aquel aparente interés hizo que Kira quisiera proteger a su hija de la falsa simpatía de aquella mujer. «Está mejor, gracias», respondió secamente. «Subiremos». Sebastián ya se dirigía a las escaleras. «Intentaremos no hacer ruido». Desaparecieron en el estudio de su marido y pronto la risa ahogada de Abernethy llegó desde allí. Kira regresó a la cocina, sintiéndose superflua en su propia casa. Media hora más tarde, Lilith se despertó. La niña tenía mejor aspecto, su temperatura se había normalizado, pero su tos seguía siendo fuerte. «Quiero ver dibujos animados en el salón», pidió, y Kira no pudo negarse. Se acomodaron en el sofá, envueltas en una manta. Lilith se pegó a su madre, viendo las aventuras de los personajes de dibujos animados. En ese momento, Sebastián y Abernethy entraron en el salón, hablando animadamente de los detalles de la próxima exposición. «Ah, estás aquí». Sebastián parecía ligeramente avergonzado. «¿Cómo te encuentras, princesa?» Lilith tosió antes de poder contestar. Abernethy retrocedió ligeramente, como si temiera contagiarse. «Espero que no sea algo grave», preguntó con desagrado en la voz. «Solo es faringitis», contestó Kira, rodeando con el brazo los hombros de su hija. «Pero necesita atención y cuidados». Abernethy apretó los labios. «Sebastián, tenemos que mirar más presupuestos de la imprenta. ¿Lo hacemos en otro sitio?» «Aquí. No es el ambiente más productivo». Kira sintió que su ira hervía. Aquella mujer acababa de insinuar que su casa familiar no era un buen lugar para trabajar por culpa de un niño enfermo. «La cafetería de enfrente tiene un café estupendo», dijo Kira, intentando mantener la calma. «Y no te molestarán». Abernethy le dedicó una fría sonrisa. «Gracias por el consejo». «¿Sebastián?» Su marido desvió la mirada de Kira a Abernethy, claramente incómodo. «Sí, creo que sería lo mejor», dijo al fin. «Me llevaré el portátil». Cuando se marcharon, Lilith miró a su madre con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿por qué nos mira tan raro esa tía?» Kira suspiró, sin saber cómo explicarle a una niña de 5 años la complejidad de la situación. A algunas personas no les gustan mucho los niños, cariño. ¿Y papá? ¿Le gustan los niños? La pregunta pilló desprevenida a Kira. «Claro que papá te quiere, pero ahora tiene mucho trabajo». Lilith frunció el ceño, pero no dijo nada, volviendo a mirar los dibujos animados. Kira acarició el pelo de su hija, pensando en lo rápido que se estaba desmoronando su familia. Por la noche, después de que Lilith se durmiera, Kira llamó al trabajo y pidió la baja oficial por enfermedad.
A Frida no le hizo ninguna gracia, pero accedió, advirtiéndole de que podría afectar a su bonificación anual. Kira comprendía los riesgos, pero no veía otra opción. Sebastián casi nunca estaba en casa, y le parecía inaceptable contratar a un cuidador para un niño enfermo. Los días siguientes se convirtieron en una extraña rutina. Lilith se recuperaba poco a poco, pero seguía débil. Sebastián solo aparecía por casa para cambiarse de ropa y dormir unas horas. Abernethy parecía encontrar docenas de excusas para aparecer en su casa. Era urgente firmar documentos, discutir nuevos diseños, revisar catálogos. Cada visita iba acompañada de una aversión apenas disimulada hacia Kira y, sobre todo, hacia Lilith. Arrugaba la nariz ante la tos de los niños, hacía comentarios sarcásticos sobre el desorden de la casa e insistía constantemente en que Sebastián dedicara más tiempo a su trabajo. «De verdad, Sebastián, hoy en día hay niñeras y guarderías», dijo una vez lo bastante alto como para que Kira la oyera desde la habitación de al lado. «No puedes dejar que las circunstancias familiares afecten así a tu carrera». Kira esperaba que su marido se opusiera, pero en lugar de eso lo oyó murmurar vagamente, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Aquella pasividad dolía más que la traición directa. Una mañana, cuando Lilith se sentía mejor y quería dibujar, Kira descubrió que se habían quedado sin lápices de colores. Decidió hacer un viaje rápido a la tienda más cercana, dejando a su hija al cuidado de Sebastián, que inesperadamente trabajaba desde casa. Cuando regresó 20 minutos más tarde, Kira captó una extraña escena. Lilith estaba sentada en un rincón del salón, abrazada con fuerza a un conejo de peluche, y Abernethy estaba despatarrado en el sofá, hojeando despreocupadamente una revista. Sebastián no aparecía por ninguna parte. «¿Dónde está el marido?», preguntó Kira, dejando la bolsa de la compra sobre la mesa. «En la ducha». Abernethy ni siquiera levantó la vista de la revista. «Tenemos una reunión dentro de una hora». Kira se acercó a su hija y se dio cuenta de que la niña estaba llorando. «¿Qué te pasa, cariño?», Lilith sollozó. «Quería beber, pero sin querer derramé zumo sobre los papeles de la tía», susurró. Dijo que había estropeado un documento importante. Kira se enderezó y se volvió hacia Abernethy, que por fin se había dignado a apartar la vista de la revista. «¿Le has gritado a mi hija?». «Solo le estaba explicando que debe tener cuidado con las cosas de los demás», replicó Abernethy con frialdad. «Ese contrato era el único ejemplar. Tiene 5 años y está enferma. Por eso hay que vigilar a los niños», replicó Abernethy, «no abandonados a su suerte». Estaba al cuidado de mi marido. Kira sintió que la ira aumentaba en su interior. Abernethy se encogió de hombros. Solo llevaba fuera 1 minuto. ¿Quién iba a decir que en ese tiempo podía ocurrir un desastre? En ese momento, Sebastián entró en el salón, secándose el pelo húmedo con una toalla. Se quedó helado, percibiendo la tensión. «¿Qué ocurre?». «Tu hija ha fastidiado un contrato importante y tu mujer cree que no es para tanto», dijo Abernethy antes de que Kira pudiera abrir la boca. «Yo no he dicho eso», replicó Kira. «He dicho que no se puede gritar a un niño enfermo de 5 años». Sebastián miró a una mujer y a la otra sin saber de qué lado ponerse. «Lilith, vete a tu cuarto», dijo al fin. «Mamá te traerá lápices nuevos». La niña salió corriendo obedientemente, lanzando una mirada asustada a Abernethy. «Escucha, Kira», empezó Sebastián en tono conciliador. «Estoy seguro de que Abernethy no pretendía enfadar a Lilith. Es solo que este contrato es muy importante para nosotros». «¿Nosotros?», intervino Kira. «¿Desde cuándo os habéis convertido en bestie?». Abernethy suspiró con fingida paciencia. «Me refería a la empresa, por supuesto. Sebastián, tenemos que irnos. La reunión con los inversores, ¿recuerdas?». Asintió, evitando los ojos de Kira. «Me cambiaré y saldremos». «Lo siento, Kira, lo discutiremos más tarde». «¿Cuándo exactamente?», preguntó ella. «¿La próxima vez que te dignes a estar en casa?».
O cuando tu colega encuentre un hueco en su agenda para hablar de familia. No seas dramática. Sebastian subió las escaleras, dejándola a solas con Abernethy. Las mujeres se miraron en tenso silencio. Abernethy fue la primera en romper el silencio. Sabes, Kira, la vida es complicada. A veces no obtenemos lo que esperamos. ¿De qué estás hablando? De Sebastian. Es un hombre con talento y mucho potencial, pero los deberes domésticos y... Hizo una pausa. Ciertas restricciones le impiden alcanzar todo su potencial. Kira apretó los puños intentando mantener la compostura. Y seguramente tú sabes qué es lo mejor para él. Sé que necesita libertad y apoyo para sus ambiciones, no constantes recriminaciones y obligaciones. Antes de que Kira pudiera responder, Sebastian regresó, ya vestido y listo para partir. «Ya podemos irnos», le dijo a Abernethy, evitando cuidadosamente la mirada de su esposa. Cuando se fueron, Kira subió a la habitación de su hija. Lilith estaba sentada en su cama, repasando sin pensar sus lápices nuevos. «¿Está papá enfadado conmigo?», preguntó en voz baja. «No, cariño, tiene mucho trabajo. ¿Va a venir otra vez la tía?». Kira se sentó junto a su hija y la abrazó. «No lo sé, pero aunque lo haga, siempre estaré a tu lado». Por la noche, Kira llamó a su padre. Por primera vez en mucho tiempo, quería oír su voz aguda y segura. «Tenía razón sobre él», dijo Hubert cuando Kira hubo descrito brevemente la situación. «No te llamo por eso», respondió cansada. «¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué llamaba? ¿Para pedir consejo? ¿Por apoyo? ¿Por permiso para admitir que su matrimonio se estaba desmoronando? No lo sé», admitió Kira con sinceridad. «Probablemente para hablar con alguien que siempre decía la verdad. La verdad es que te mereces algo mejor». La voz de su padre sonó inusualmente suave. Y Lilith también. Tras la conversación, Kira permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, reflexionando sobre su vida. Siempre se había considerado una mujer fuerte e independiente. ¿Cómo se había dejado acorralar? ¿Cuándo había empezado a temer enfrentarse a su propio marido? El teléfono vibró. Un mensaje de Sebastian. «Llego tarde. No me esperes levantada». Kira sonrió descontenta. Hacía mucho tiempo que no la esperaba. A la mañana siguiente, Lilith se despertó con un nuevo ataque de tos. Le había vuelto a subir la fiebre. Kira llamó al pediatra de casa, temiendo complicaciones. El doctor Ramírez examinó a la niña y frunció el ceño. «Parece una neumonía», dijo. «Tenemos que intensificar el tratamiento y el reposo estricto en cama. Si no hay mejoría en 2 días, tendremos que hospitalizarla». Kira sintió que se enfriaba de miedo. Siempre había pensado que la faringitis infantil era una enfermedad desagradable pero no grave. Cuando el médico se fue, llamó a Sebastian. Esta vez contestó al 5.º timbrazo. «¿Qué ocurre? Estoy en una reunión», dijo irritado. «Lilith tiene neumonía», dijo Kira, intentando mantener la calma. «El doctor Ramírez ha dicho que quizá haya que hospitalizarla». Hubo una pausa. «¿Es grave?» «Lo bastante grave como para que puedas volver a casa y estar con tu hija». Pausa de nuevo. «Ahora mismo no puedo. Tengo una presentación importante dentro de 1 hora. Sebastian, tu hija está enferma». «Lo entiendo, pero los inversores clave estarán allí. El futuro de la empresa depende de esta reunión». Kira cerró los ojos, tratando de contener su ira. «De acuerdo. ¿Cuándo puedes venir?» «Esta noche. Quizá esta noche tarde». Quiso contestar algo cortante, pero fue entonces cuando oyó la voz de Abernethy al teléfono, llamando a Sebastian. La conversación se interrumpió, dejando a Kira sola con la preocupación por su hija y la amargura de la traición. El día transcurrió en ansiosa expectación. El estado de Lilith no mejoraba a pesar de la nueva medicación. La niña estaba aletargada, apenas comía y dormía la mayor parte del tiempo. Kira se sentó junto a su catre, comprobando periódicamente su temperatura y administrándole la medicación según lo previsto.
Por la noche, Abernethy apareció de improviso. Kira abrió la puerta y se quedó helada, desconcertada. Sebastian le ha pedido que traiga unos papeles de su despacho, explicó Abernethy, entrando en la casa sin invitación. Llega tarde a una reunión. Claro que sí, sonrió Kira con amargura. Puede que su hija esté en el hospital, pero él debe de tener cosas más importantes que hacer. Abernethy se detuvo a mitad de la escalera. Sabes, Kira, en los negocios a veces hay que tomar decisiones difíciles. Sebastian está al borde de un gran avance en su carrera. Creía que estaba a punto de lograr un gran avance en su vida personal. Kira ya no intentaba ocultar su sarcasmo. Abernethy sonrió, por primera vez con sinceridad. Usted y yo sabemos que su matrimonio lleva mucho tiempo sobre el papel. Sebastian ha sido infeliz durante mucho tiempo. Y seguramente usted ha venido a salvarle de esa infelicidad. Vine a mostrarle que la vida puede ser diferente, más satisfactoria, más libre. En ese momento los gritos de Lilith llegaron desde la habitación del bebé. Kira entró corriendo, olvidándose de Abernethy. La niña se revolvía en el calor, llamando a su madre. «Estoy aquí, cielo». Kira se agachó en el borde de la cama y aplicó una compresa fría en la frente de su hija. «¿Dónde está papá?», preguntó Lilith con voz débil. Kira no supo qué decir. Abernethy apareció en la puerta observándolas con indisimulada irritación. «Caprichos constantes y demandas de atención no es lo que Sebastian necesita ahora», dijo. «Necesita espacio para crecer». Kira se levantó lentamente, sintiendo la rabia hervir en su interior. «Fuera de aquí, ahora mismo. Aún no he recogido los papeles. Los enviaré por mensajero. Ahora sal de la habitación de mi hija». Abernethy se encogió de hombros y salió. Kira la oyó subir al estudio de Sebastian y luego bajar y salir de la casa, dando un sonoro portazo. Lilith se había dormido y Kira volvió al salón, sintiéndose completamente agotada. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sebastian. «No puedo ir esta noche. Es demasiado tarde. ¿Cómo está Lilith?». Kira no se molestó en contestar. En su lugar, abrió el calendario y marcó la fecha como el día en que su marido por fin elegiría entre la familia y Abernethy Ray. La mañana del lunes comenzó con una llamada telefónica. Kira, que había pasado la noche en vela debido a la alta fiebre de Lilith, buscó a tientas el teléfono en la mesilla de noche y contestó sin mirar la pantalla. «Diga, buenos días, soy el doctor Ramírez. Quería saber cómo se encontraba Lilith». Kira se frotó los ojos privados de sueño. Su fiebre se mantiene y su tos es húmeda. Ha sido una noche dura. Déjame venir después de las rondas, sobre las 2. Si los síntomas no mejoran, quizá tengamos que plantearnos la hospitalización. Después de hablar con el médico, Kira miró en el dormitorio. Sebastián había llegado pasada la medianoche y estaba dormido de espaldas a la pared. No quería despertarlo, aunque la noticia de la posible hospitalización de su hija era un motivo más que suficiente. Kira bajó a la cocina y puso automáticamente la tetera. El cansancio llegaba en oleadas, pero el café la ayudaba a mantenerse en pie. Llamó al trabajo y les dijo que necesitaba una prórroga de su baja por enfermedad. Esta vez, Frida Baxter no ocultó su disgusto. «Kira, así no es como funciona la casa de subastas. No podemos delegar infinitamente tus funciones en otros tasadores. Entiendo tu situación, pero esto es un negocio». «Lo sé, Frida, pero no tengo elección. Sebastian casi nunca está en casa y Lilith podría acabar en el hospital». Hubo una pausa. «De acuerdo», dijo Frida al fin. «Te daré otra semana, pero luego tendrás que volver o buscar un sustituto temporal». Kira dio las gracias a su jefa y colgó el teléfono. La situación se estaba volviendo crítica. Podía perder el trabajo por el que llevaba años trabajando. Todo porque su marido prefería pasar tiempo con Abernethy Ray en lugar de ayudar con un niño enfermo. Hacia las 11 de la mañana, Sebastian bajó a la cocina. Parecía descansado y fresco,
como si no fuera su hija la que había pasado la noche con fiebre. «¿Cómo está?», preguntó, sirviéndose una taza de café. «Bastante mal», respondió Kira sin levantar la vista del portátil donde intentaba hacer al menos parte de su trabajo a distancia. «El doctor Ramírez vendrá a las 2. Habla de una posible hospitalización». Sebastián frunció el ceño. «¿Es muy grave?» «Tan grave como para que tengas que posponer tus citas y estar con tu hija», arrugó la nariz. «Hoy no puedo. Tenemos una presentación final ante los inversores. El futuro de la empresa depende de ello. El futuro de tu hija depende de tu presencia». Kira cerró el portátil y lo miró a los ojos. «Dime sinceramente, Sebastián, ¿no te importa en absoluto lo que le ocurra a Lilith? ¿Lo que nos pase a nosotros?» Él suspiró y se sentó frente a ella. «Me importa, claro que me importa, pero este es un momento crítico en mi carrera. Si esta exposición tiene éxito, podremos abrir nuestra propia galería. Es el sueño de mi vida». «¿Tu sueño o el de Abernethy?» Sebastián apartó la mirada. «Abernethy y yo compartimos los mismos objetivos profesionales. Ella entiende de arte tanto como yo. ¿Y los objetivos personales? ¿Las compartís también?» Se quedó callado, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. En ese momento, Lilith entró en la cocina, envuelta en una manta. La niña parecía agotada, pero la fiebre parecía haber bajado un poco. «Papá», corrió hacia Sebastián, y éste abrazó torpemente a su hija, lanzándole una mirada ansiosa a la frente, como si temiera contraer una infección. «¿Cómo estás, princesa?», preguntó, sentando a Lilith en su regazo. «Me duele la garganta y me duele al toser», se quejó ella. «¿Vendrás hoy a casa? ¿Me leerás?». Sebastián miró impotente a Kira. Tengo que ir a trabajar, cariño. Una reunión muy importante». A Lilith se le cayó la cara de vergüenza. «Siempre estás trabajando», dijo con candor infantil. «Y cuando estás en casa, siempre estás con esa tía». «¿Qué tía?», preguntó Sebastián, aunque sabía exactamente a quién se refería. «La que se enfada cuando toso». Kira cogió a su hija de las manos de su marido y la sentó a la mesa. «Vamos a desayunar, cariño. Papá tiene que ir a trabajar». Sebastián parecía avergonzado, pero no discutió. Terminó rápidamente su café y se levantó. «Intentaré volver pronto. Llámame si necesitas algo». Cuando se fue, Lilith miró a su madre con grandes ojos tristes. «¿Por qué papá ya no nos quiere?». Kira sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Cómo le explicas a un niño que su padre ha elegido a otra mujer? Papá te quiere, cariño, solo que ahora tiene mucho trabajo que hacer». Lilith sacudió la cabeza con una expresión de seriedad superior a la de su edad. «No, quiere a esa tía». Las vi abrazándose en el despacho de papá. Kira se quedó helada. «¿Cuándo?» «Ayer, cuando fuiste a la farmacia. Quería enseñarle a papá un dibujo nuevo y estaban ahí besándose. Entonces papá me vio y cerró la puerta. Un dolor punzante atravesó el pecho de Kira. Una cosa es sospechar y otra muy distinta saber que tu marido está besando a otra mujer en tu casa mientras tu hijo está enfermo en la habitación de al lado. El doctor Ramírez llegó a las 2 en punto, como había prometido. Tras examinar a Lilith, frunció el ceño. Su estado no mejora. Si no le baja la fiebre esta noche, tendremos que hospitalizarla. La neumonía en los niños puede progresar rápidamente. Kira asintió, sintiendo que el miedo le helaba por dentro. «Aumentaré los antibióticos y dejaré una derivación para hospitalización», continuó el médico. «Esperemos no tener que utilizarla». Cuando el médico se marchó, Kira llamó a Sebastián. El teléfono estaba apagado. Le envió un mensaje resumiendo la situación, pero no obtuvo respuesta. El día transcurrió con una lentitud angustiosa. Kira le daba a Lilith la medicación por horas, le tomaba la temperatura e intentaba no mostrar su preocupación. Afortunadamente, por la tarde el estado de la niña había mejorado un poco.
Su temperatura había bajado a 37,8 y la tos era menos dolorosa. Hacia las 8 de la tarde, cuando Lilith por fin se durmió, Kira oyó el ruido de un coche que se detenía. Desde la ventana del salón, vio a Sebastian ayudando a Abernethy a salir del taxi. La mujer parecía ligeramente ebria, apoyada en su brazo. Hablaban animadamente de algo, y Abernethy se reía. Kira abrió la puerta antes de que pudieran meter la llave en la cerradura. «Buenas noches». Sebastian parecía sorprendido, pero no culpable. «¿Cómo está Lilith?» «Un poco mejor. Aún no requiere hospitalización». Kira desvió la mirada hacia Abernethy. No esperaba visitas. Abernethy esbozó su característica sonrisa fría. «Estábamos celebrando el éxito de la presentación. Los inversores están encantados». «Enhorabuena». Kira se hizo a un lado, permitiéndoles entrar. «Baja la voz, por favor. Lilith se acaba de quedar dormida». Por supuesto, Sebastian ayudó a Abernethy a quitarse el abrigo. «Trabajaremos en mi despacho. Tenemos que discutir los detalles del contrato». Subieron, dejando a Kira sola en el pasillo. Se hundió lentamente en la banqueta junto al espejo, sintiéndose como una extraña en su propia casa. Una hora más tarde, el tintineo de las copas y las risas ahogadas llegaron del piso de arriba. Kira subió a ver cómo estaba Lilith y la encontró despierta. «¿Qué es ese ruido, mamá?», preguntó Lilith con voz soñolienta. «Nada, cielo. Papá y su colega están trabajando». «¿Ha vuelto a venir la tía?». Lilith frunció el ceño. «Se está riendo a carcajadas. Me está dando dolor de cabeza». Kira cubrió a su hija con una manta. «Les pediré que se callen». Llamó a la puerta del estudio. Nadie respondió, pero las risas cesaron. Kira llamó con más fuerza, y al cabo de unos segundos, Sebastian abrió la puerta. Detrás de él, Kira vio una botella de champán y 2 copas sobre la mesa. «¿Qué pasa?», preguntó, ligeramente irritado. «Lilith no puede dormir por culpa del ruido. Por favor, silencio». «Estamos trabajando». Entró Abernethy en la conversación, caminando hacia la puerta. «Tenemos un contrato importante. Ya veo cómo trabajáis». Kira señaló con la cabeza la botella de champán. «Mi hija está enferma y necesita paz. Si quieres celebrar éxitos, hazlo en otro sitio». Abernethy cruzó los brazos sobre el pecho. «Sebastian, tu mujer se está comportando de forma inapropiada. Tenemos derecho a celebrar nuestra victoria». Kira esperaba que su marido se pusiera de su parte, pero él se limitó a sonreír con culpabilidad. «Kira, nos merecemos una pequeña celebración. Hemos trabajado mucho en este proyecto. Intentaremos no hacer ruido». «No se trata del ruido». Kira podía sentir cómo la ira aumentaba en su interior. «La cuestión es que trajiste a esta mujer a nuestra casa cuando tu hija estaba tan enferma que el médico hablaba de hospitalización. Y en lugar de estar con ella, estás bebiendo champán en tu despacho». Abernethy puso los ojos en blanco. «Dios, qué drama. El bebé se acaba de resfriar». «No es un resfriado, es neumonía». Kira alzó la voz, incapaz de contenerse. «Y estoy harta de que los dos finjáis que no es nada». Sebastian intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. «Kira, estás cansada. Comprendemos tu preocupación. Pero Lilith está mejor ahora, ¿no? El médico dijo que no hay necesidad de hospitalización». «Todavía no. Y es mi culpa, no tuya. Porque mientras tú te divertías con esa», señaló a Abernethy con la cabeza, «yo me pasaba las noches en vela, dándole medicación por horas y luchando por la salud de nuestra hija». Abernethy suspiró desafiante. «Sebastian, creo que me iré a casa. Está claro que este no es el ambiente adecuado para trabajar». «No», dijo Sebastian con firmeza. «Nos merecemos esta velada. Kira tiene demasiado trabajo. Bajemos al salón para no molestar a Lilith». Cogió la botella y los vasos, y él y Abernethy se dirigieron escaleras abajo. Kira se quedó parada en la puerta del estudio, sin poder creer lo que oía. Su marido acababa de ponerse abiertamente del lado de otra mujer. Volviéndose hacia Lilith, descubrió que la niña se había vuelto a quedar dormida.
Al menos algo estaba saliendo bien. Bajando al salón media hora más tarde, Kira vio a Sebastian y a Bernetti sentados en el sofá, casi tocándose los hombros. La botella de champán estaba casi vacía y había aparecido otra sobre la mesa. No entiende el significado del verdadero arte, decía a Bernetti cuando entró Kira. Para ella es solo una valoración y un precio, no lo que siente el artista. Sebastian asintió, claramente fascinado por sus palabras. Exacto. El arte no es una inversión, es una pasión. ¿Cómo se puede valorar la pasión en dólares? Kira se aclaró la garganta, llamando su atención. Pido disculpas por interrumpir vuestra conversación intelectual, pero necesito hablar con mi marido, a solas. Abernethy arrugó la nariz. Me temo que estamos en medio de una importante discusión sobre el concepto de la exposición. Y me temo que no me importa. Kira ya no intentaba ser educada. Sebastian, o hablamos ahora, o hablaré yo delante de ella. Tú eliges. Se levantó de mala gana y caminó con Kira hacia la cocina. ¿Qué te pasa?, preguntó irritado. ¿Lilith está despierta otra vez? No, está dormida. Quiero saber qué hace esa mujer en nuestra casa tan tarde y cuándo se va a ir. Sebastian suspiró. Kira, estamos celebrando un acontecimiento importante. Abernethy ha hecho un gran trabajo trayendo a estos inversores. Gracias a ella, podremos abrir nuestra propia galería. ¿Nosotros?, intervino Kira. ¿Quiénes somos B-City? Abernathy y yo, por supuesto. Es nuestro proyecto común. ¿Qué pasa con nuestro proyecto conjunto? ¿La familia? Desvió la mirada. Mira, no hagamos esto ahora. Estoy cansado, tú estás cansado. Hablaremos mañana. No, hablaremos ahora, insistió Kira. Quiero saber qué está pasando entre tú y Abernethy Ray. La propia Abernathy entró de repente en la cocina. Pido disculpas por entrometerme, pero oigo mi nombre, dijo con fingida amabilidad. Si tiene alguna pregunta, puede hacérsela directamente. Kira se volvió hacia ella. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi marido? Se produjo un pesado silencio. Abernethy no apartó la mirada, y una sonrisa apareció en su rostro. No creo que eso importe. Lo que importa es que Sebastian y yo nos entendemos a un nivel que la mayoría de la gente no comprende. Compartimos una visión del arte y de la vida. Responde a la pregunta, exigió Kira. 4 meses, dijo Sebastian bruscamente. Pero no se trata de sexo, Kira. Se trata de comprensión. Kira sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Una cosa era sospechar y otra, muy distinta, oír una confesión. ¿Y la trajiste a nuestra casa cuando su hija estaba enferma? Sebastian extendió las manos. Es mi socia. Tenemos un proyecto muy importante. ¿Y yo? ¿Y Lilith? ¿Quiénes somos? Antes de que Sebastian pudiera responder, se oyó el llanto de un bebé. Kira subió corriendo las escaleras y encontró a Lilith sentada en la cama tosiendo. La niña estaba roja y acalorada. «Mamá, no me encuentro bien», resolló entre ataques de tos. Kira cogió el termómetro, 39,2. La fiebre volvía con renovado vigor. Rápidamente le dio a su hija un antitérmico y trató de calmarla. Sebastian y Abernethy aparecieron en la puerta de la guardería. «¿Qué le pasa?», preguntó él. «Vuelve a tener fiebre alta. Tenemos que llamar a un médico o ir al hospital». Sebastian parecía confuso. «Es casi medianoche. ¿No podemos esperar hasta mañana?» Lilith volvió a toser, esta vez con tanta fuerza que empezó a ahogarse. Kira cogió a su hija en brazos. «No, nos vamos ahora. Llama a un taxi». Abernethy refunfuñó descontento. «Tal vez no deberíamos entrar en pánico. Los niños suelen tener fiebre». Kira le lanzó una mirada aniquiladora. «No te metas en lo que no te importa». «En realidad, también es asunto mío», replicó Abernethy bruscamente. «Estoy cansada de este interminable drama con la enfermedad. Sebastian no puede concentrarse en el trabajo por culpa de las constantes llamadas e informes de que le moquea la nariz». Kira se quedó helada
incapaz de creer lo que oía. ¿Qué has dicho? He dicho que estoy harta de ese mocoso. Abernethy alzó la voz. Sebastian es un hombre con talento y un enorme potencial. Se merece algo mejor que pañales y enfermedades infantiles. Es un artista, no una niñera. Lilith, en brazos de Kira, se sobresaltó al oír la voz de Abernethy. Sebastian parecía sorprendido, pero no pronunció palabra en defensa de su hija. «Sal de la guardería», dijo Kira en voz baja pero con firmeza. «¿Qué?» Abernethy enarcó las cejas. «He dicho que salgas de la habitación de mi hija y fuera de mi casa». Sebastian por fin se despertó. «Kira, Abernethy acaba de tomar demasiado champán. No se refería a eso». «Sí, lo hizo», contraatacó Abernethy. «He querido decirlo durante mucho tiempo. Estoy cansado de vivir a la sombra de esa niña. Sebastian, ¿soy yo o ellos?» Se hizo un pesado silencio. Kira estrechó contra sí a la temblorosa Lilith, esperando a que su marido mostrara por fin algo de carácter y echara a esa mujer por la puerta. Pero Sebastian permaneció en silencio, evitando mirarla a los ojos. «¿Sebastian?» Abernethy lo miró exigente. «¿Has oído lo que he dicho? Elige». Ia tartamudeó, claramente no preparado para este giro de los acontecimientos. «Abernethy, ahora no es el momento. Lilith está realmente enferma». «Precisamente por eso ahora es el momento», insistió Abernethy. ¿Quieres pasar el resto de tu vida cuidando enfermos? ¿O quieres crear, viajar, vivir la vida al máximo? Kira sintió que todo en su interior se enfriaba. No podía soportarlo más. «No necesito su elección», dijo mirando directamente a Abernethy. «Me elijo a mí misma y elijo a mi hija». Con esas palabras, Kira se dio la vuelta y salió de la habitación, aún con Lilith en brazos. La niña lloraba en silencio, arropada en el hombro de su madre. «¿A dónde vas?» Sebastian la siguió hasta el dormitorio. «A recoger mis cosas. Nos vamos». «¿Qué? ¿Ahora? ¿En mitad de la noche? ¿Con un niño enfermo? Estás loca». «Estoy loca por dejar que esa mujer insulte a nuestra hija en nuestra propia casa». Kira dejó a Lilith en la cama y empezó a meter rápidamente lo imprescindible en su bolso. «Y por el hecho de que mi marido se quedara mirando sin pronunciar una palabra en nuestra defensa. Quiera, hablemos por la mañana. Ahora mismo todo está en la emoción». «¿Emoción?» Kira se volvió hacia él. «Tu ama acaba de llamar cachorrita mocosa a nuestra hija. Te ha exigido que elijas entre nosotras, y tú te has quedado ahí callada. ¿De qué emoción estás hablando?» No me callé. Simplemente no estaba preparada para este giro de los acontecimientos. ¿Cuánto tiempo ibas a esperar? ¿Para que ella se mudara completamente a nuestra casa? ¿Para que nos echara a Lilith y a mí de tu vida? Abernethy apareció en la puerta. «Esta también es mi casa», dijo bruscamente. «Sebastian me invitó a vivir aquí». Kira se quedó paralizada, apretando su pijama de bebé entre las manos. Sebastian se puso pálido. Hablaba hipotéticamente de que algún día, tal vez... «No, dijiste que una vez que resolvieras el asunto con Kira y Lilith, yo podría mudarme». Abernethy entró con paso seguro en la habitación. «Bueno, parece que el asunto se está resolviendo solo. Se marchan». Kira miró a su marido, esperando que replicara, pero Sebastian se limitó a extender las manos con impotencia. «No me refería a eso». «Sebastian, no te mientas». Abernethy le puso la mano en el hombro. «Sabes que estamos hechos el uno para el otro. Toda esta vida de casado nunca fue tu sueño. Eres un artista, un creador. Necesitas tu libertad». Kira recorrió con la mirada el dormitorio que había compartido con Sebastian durante los últimos 6 años. Cada objeto era un testigo de su vida juntos, feliz como ella había pensado que sería. Qué rápido se había desmoronado todo. «Si es verdad», dijo lentamente, «si realmente estabas planeando echarnos de la casa para poder poner a tu amante aquí, entonces no tenemos nada que hacer aquí». Lilith lloraba silenciosamente en la cama, y el sonido hizo que Kira se recompusiera.
Rápidamente terminó de hacer la maleta, metiendo en ella solo lo esencial: ropa, medicinas y el conejo de peluche favorito de su hija. ¿A dónde irás en mitad de la noche?, preguntó Sebastián, que la miraba con cara de confusión. No es asunto tuyo, le cortó Kira. Ya elegiste cuando mantuviste la boca cerrada. Levantó a Lilith en brazos. La chica estaba caliente y pesada, pero Kira sintió una fuerza inesperada en ella. Kira, esto es una locura. Al menos quédate hasta mañana. Sebastián intentó bloquearle el paso. Suéltala. Su voz sonaba tan fría que él retrocedió involuntariamente. Abernethy observó la escena con una mirada de triunfo, pero Kira no la dignificó con una mirada. Bajó las escaleras aferrando con fuerza a su hija contra sí y salió a la noche, sin volver la vista atrás hacia la casa que hacía poco consideraba suya. El taxi se detuvo en una pequeña casa de ladrillo a las afueras de Glendale. Kira pagó al conductor, que miró ansioso a la niña medio dormida que llevaba en brazos. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, fijándose en la pesada bolsa. Gracias, puedo arreglármelas. Kira esbozó una débil sonrisa. Sostenía a Lilith en brazos con una mano mientras arrastraba la bolsa con la otra. El reloj marcaba casi las 2 de la mañana. Kira dudó antes de pulsar el timbre. Taylor Brooks había sido su mejor amiga desde la universidad, pero no se habían visto en meses. Sebastián pensaba que Taylor era demasiado directa y evitaba verla a toda costa. Kira tomó una respiración profunda y presionó el botón de llamada. Pasó alrededor de 1 minuto antes de que sonaran pasos fuera de la puerta. ¿Quién está ahí a esta hora?, sonó la voz somnolienta de Taylor. Soy yo, Kira. Lo siento por la visita tardía, pero no tengo otro lugar a donde ir. La puerta se abrió de golpe, y Taylor, vestida con un pijama arrugado, miró a su amiga y al bebé con una expresión de desconcierto que rápidamente se convirtió en alarma. «Dios mío, ¿qué pasa? Ven aquí». Taylor ayudó a meter su bolso y acompañó a Kira al salón. Lilith ya estaba dormida, acurrucada contra su madre, con la frente caliente. «Tengo una habitación libre». Taylor señaló una puerta al final del pasillo. «Pero primero, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás fuera en mitad de la noche?» Kira tumbó suavemente a su hija en el sofá y la cubrió con un plaid. «Sebastián», tartamudeó, diciendo en voz alta por primera vez lo que había ocurrido. «Su ama nos echó de casa». «¿Qué?». Taylor se hundió en la silla frente a ella. «¿Qué señora?». «Abernathy Ray. Trabajan juntos». Ella llamó a Lilith cachorrita mocosa y le dio un ultimátum a Sebastián, y él había permanecido en silencio. Taylor sacudió la cabeza, con el rostro contorsionado por la ira. «Ese bastardo. Lo siento, Kira, pero siempre dije que era débil». Kira asintió débilmente. Taylor era la única persona, además de su padre, que había desaprobado su matrimonio con Sebastián desde el principio. «Lilith está enferma», continuó Kira. «Ella tiene neumonía y su fiebre subió de nuevo hoy. Tenemos que ir al hospital, pero yo no sabía a dónde ir». Taylor instantáneamente entró en modo de acción. Comprobó la temperatura de Lilith, sacó un antipirético del botiquín y ayudó a Kira a acomodar a la niña en el dormitorio de invitados. «Llamaré a un taxi para que la lleve al hospital», dijo, volviendo a la sala de estar, donde Kira se hundía impotente en una silla. «No, esperemos a mañana. La medicación ha hecho efecto y Lilith ya está dormida. Si las cosas empeoran, iremos inmediatamente». Taylor asintió y trajo el té. Se sentaron en silencio mientras Kira ordenaba sus pensamientos. «Siempre supe que no era un luchador», dijo finalmente. «Pero nunca pensé que no defendería a su propio hijo». «Algunos hombres no están hechos para la familia», le cogió la mano Taylor. «No es tu culpa, Kira. Debería haber visto las señales antes. Que soy mejor que Abernethy. Dejé que sucediera. Dejé que entrara en nuestras vidas, en nuestra casa». «Basta». Taylor apretó la palma de su mano.
No es culpa tuya que tu marido fuera un traidor. Lo importante ahora era cuidar de Lilith y de ti misma. Hablaron hasta el amanecer. Taylor insistió en que Kira se quedara con ella hasta que encontrara un lugar permanente donde vivir. Ella trabajaba a distancia como diseñadora gráfica y podía ayudar a cuidar de Lilith mientras Kira estaba en el trabajo. «Ya tienes problemas con Frida», dijo. «No puedes arriesgarte a perder tu trabajo ahora que te has convertido en el único sostén de la familia». Por la mañana, la fiebre de Lilith había bajado, pero la niña estaba débil y deprimida. Kira la medicó y le preparó un desayuno ligero. «¿Dónde estamos, mamá?», preguntó Lilith, mirando alrededor de la habitación desconocida. «Estamos visitando a la tía Taylor. ¿Te acuerdas de ella? Vino a tu fiesta de cumpleaños el año pasado». Lilith asintió débilmente. «¿Dónde está papá?». Kira se quedó paralizada, sin saber cómo explicarle a la niña lo que había pasado. «Papá se quedó en casa. Tú y yo necesitamos vivir separados por un tiempo». Por culpa de esa tía malvada. Lilith era sorprendentemente perceptiva para sus 5 años. «Sí, cariño. Los adultos a veces no se ponen de acuerdo, y entonces es mejor estar separados un tiempo». Taylor entró por la puerta. «¿Cómo está nuestro paciente?». «He hecho cacao». Lilith sonrió débilmente, y Kira se sintió agradecida por los esfuerzos de su amiga. Taylor siempre había estado a su lado en momentos de necesidad, incluso cuando Kira no la había llamado en meses, inmersa en problemas familiares. Después del desayuno, mientras Lilith volvía a dormitar, Kira llamó a la casa de subastas. Para su sorpresa, Frieda Baxter se mostró inesperadamente comprensiva. «Tómate otra semana», dijo. «Puedo oír en tu voz que las cosas van mal. Y no es solo el niño enfermo, ¿verdad?». «Gracias, Frieda». Kira sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Lo solucionaré, te lo prometo. Lo sé. Eres mi mejor juez. Recupera a tu hija, arregla tus asuntos personales y luego vuelve». Esta conversación había aliviado un poco el estado de ánimo de Kira. Al menos el trabajo estaba a salvo mientras ella se ocupaba de los restos de su vida familiar. Hacia el mediodía, Kira decidió llamar a Sebastian. Necesitaba saber dónde estaba su hija y cómo se encontraba. Después del 5.º anillo, él cogió el teléfono. «¿Kiera?». Su voz sonaba tensa. «¿Dónde estás?». Estaba preocupada. «¿Lo estabas?». Kira no pudo contener su sarcasmo. «Y yo que pensaba que te preocupaba más la reacción de Abernethy que la salud de tu hija. Mira, las cosas se me fueron de las manos anoche. Abernethy bebió demasiado champán y dijo demasiado. Ya se ha disculpado conmigo». «¿A mí?». Kira apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Y qué hay de disculparse con Lilith? ¿A tu hija a la que insultó?». «Kira, no». Sebastian comenzó, pero ella lo interrumpió. «No, hagámoslo. Dejaste que esa mujer nos echara de nuestra propia casa. Te quedaste mirando cómo lloraba tu hija enferma y no hiciste nada. Nada, Sebastian. No creí que te fueras a ir de verdad». Había algo parecido al pánico en su voz. «Creí que solo querías asustarme». «¿Asustarte?». «Quería proteger a mi hija de una mujer que la llamaba View y de un padre que no podía defenderla». Después de la conversación, Kira se quedó mirando por la ventana durante un largo rato. Se sentía extrañamente aliviada. Por primera vez en meses, le había dicho la verdad a Sebastian sin suavizar los bordes ni tratar de mantener la paz. Durante todo el día, Taylor y ella atendieron a Lilith, cuyo estado mejoraba y luego volvía a empeorar. A última hora de la tarde, la chica estaba acalorada de nuevo, y Kira estaba preocupada. «¿No deberíamos ir al hospital?». Se llevó la mano a la frente de su hija. La fiebre no bajaba. Taylor comprobó el termómetro. 39. «Sí, ya es hora. Llamaré a un taxi». La sala de urgencias del Hospital Infantil de Glendale estaba abarrotada, a pesar de lo tarde que era.
El médico de guardia examinó a Lilith y confirmó el diagnóstico del doctor Ramírez de neumonía aguda. Hay que administrarle antibióticos por vía intravenosa inmediatamente, dijo. Prepárate para quedarte unos días. Kira asintió, apretando la mano de su hija. Lilith parecía asustada entre el equipo médico y los desconocidos. Estaré contigo todo el tiempo, cariño, prometió. Taylor se quedó con ellos unas horas mientras Lilith se instalaba en su habitación y empezaba el tratamiento. Cuando la niña por fin se durmió bajo los efectos de la medicación, Taylor se llevó a Kira a un lado. Necesitarás cosas de casa y tus papeles. No puedes seguir llevando lo mismo siempre. No pienso volver allí, Kira negó con la cabeza. No quiero verlo ni a él ni a esa mujer. Yo podría ir, sugirió Taylor. Le diré a Sebastian que he venido a por unas cosas para Lilith. No se atrevería a negarse. Después de algunas dudas, Kira estuvo de acuerdo. Realmente necesitaba sus papeles y ropa de abrigo para Lilith. Taylor se fue, prometiendo volver en un par de horas. Al quedarse sola, Kira miró a su hija dormida y reflexionó sobre lo rápido que se había desmoronado su vida. Hacía apenas una semana tenía un hogar, un marido y la ilusión de la felicidad conyugal. Ahora estaba sentada en la habitación de un hospital, prácticamente sin hogar, con una niña enferma en brazos. Su teléfono vibró, un mensaje de Taylor. Solo Sebastian está en casa, Abernethy no. Ayudó a hacer las maletas. Se ve horrible. Preguntó por ustedes dos. Estaré allí pronto. 3 días después el estado de Lilith mejoró, pero los médicos insistieron en continuar su tratamiento en el hospital. Kira apenas salía de la habitación. Dormía en una silla plegable junto a la cama de su hija. Una mañana, mientras Lilith dormía la siesta después del tratamiento, llamaron a la puerta. Kira esperaba ver a Taylor, pero era Hubert Hope, su padre, que estaba en la puerta. ¿Papá? No pudo ocultar su sorpresa. Hubert asintió y su mirada se desvió hacia su nieta dormida. «Ha llamado tu amigo. Me ha contado lo que ha pasado». Kira sintió que el color le inundaba la cara. Taylor no tenía derecho a interferir. «¿Por qué has venido?», preguntó sin rodeos. «Porque eres mi hija y Lilith es mi nieta», respondió Hubert con sencillez. «¿Cómo está ella?» «Mejor». Su temperatura había vuelto a la normalidad, pero sus pulmones aún no se habían despejado. Hubert se acercó a la cama y tocó suavemente la mano dormida de Lilith. Su rostro se suavizó, algo raro en un hombre conocido por su severidad. «Se parece a ti a esa edad», dijo en voz baja. «Igual de testaruda, supongo». «Exacto», sonrió Kira involuntariamente. Hubo una pausa incómoda. Hacía meses que no hablaban. La última vez que se habían visto había terminado en una discusión por otro comentario que Hubert había hecho sobre Sebastian. «Te dejó». No era una pregunta, sino una afirmación. «No exactamente», suspiró Kira. «Más bien no pudo elegir entre nosotros y su amante, y yo elegí por él». Hubert asintió como si lo comprendiera. «¿A dónde irás cuando Lilith reciba el alta?» Kira se encogió de hombros. Taylor se ofreció a quedarse con ella, pero su piso es demasiado pequeño para 3 personas. Estoy pensando en alquilar algo temporal hasta que decida qué hacer después. «Tengo una casa grande», dijo Hubert de repente. 3 dormitorios, un jardín. Lilith tendrá un lugar donde recuperarse, y no tendrá que pagar alquiler. Kira miró a su padre sorprendida. No era un «te lo dije», ni un reproche, solo una oferta de ayuda. «No sé, papá. ¿Qué hay que saber?», se encogió de hombros. «Necesitas un sitio donde vivir. Yo tengo un sitio. Es sencillo». Pero no era sencillo. Entre ellos había años de malentendidos, resentimientos, desacuerdos. Aceptar la ayuda de su padre era admitir que estaba equivocada, que él tenía razón sobre Sebastian. En ese momento, Lilith se despertó y se frotó los ojos con sueño. «¿Abuelo?», miró sorprendida a Hubert. «Hola, soldado.
sonrió torpemente. ¿Cómo te encuentras? No me duele la garganta, pero aún me duele al toser, respondió la chica con seriedad. Ya se te pasará, dijo Hubert con confianza. Eres fuerte, como tu madre. Aquella simple frase tocó algo muy dentro de Kira. Su padre nunca le había dicho algo así directamente. Abuelo, ¿es verdad que tienes ardillas en el jardín? Preguntó de repente Lilith. Toda una familia, confirmó Hubert. Las crías nacieron el verano pasado, ahora son 5. Quiero verlas, exclamó la niña. Mamá, ¿podemos ir a casa del abuelo cuando me recupere? Kira se encontró con la mirada de su padre. En sus ojos se leía una pregunta no formulada. Ya veremos, cariño, dijo con evasivas. Hubert pasó la tarde con ellos. Trajo fruta, libros para Lilith y lo que más sorprendió a Kira, sopa casera caliente en un termo. ¿La has cocinado tú? Preguntó cuando Lilith se durmió después de cenar. Aprendí después. No terminó, pero Kira lo entendió. Después de la muerte de su madre, no puedes seguir comiendo comida precocinada para siempre. Se sentaron una al lado de la otra en silencio, mirando a Lilith dormir. Por primera vez en mucho tiempo, Kira no sintió tensión, sino una extraña calma alrededor de su padre. No voy a decir, te lo dije, dijo Hubert de repente. Eso no serviría de nada. Lo que pasó es lo que pasó. Pero eso es lo que tú crees, replicó Kira en voz baja. Lo pienso, pero no lo diré. La miró a los ojos. Eres mi hija, Kira. Siempre lo has sido y siempre lo serás, incluso cuando tomas decisiones con las que no estoy de acuerdo. En ese momento, Kira sintió que el muro que había construido entre ella y su padre durante tanto tiempo empezaba a desmoronarse. Gracias por venir, dijo, y por primera vez en años, fueron palabras sinceras de gratitud. Cuando Taylor llegó por la noche, se encontró con una escena poco habitual. Hubert le leía un libro a Lilith y Kira dormitaba en una silla. Su rostro parecía más tranquilo que en todos los días anteriores. ¿Veo que la reunión familiar fue un éxito?, preguntó Taylor en voz baja cuando salieron al pasillo. No tenías derecho a llamarlo a mis espaldas. Kira frunció el ceño. Pero, gracias. Taylor sonrió. A veces necesitamos un recordatorio de que no estamos solos, incluso cuando creemos que podemos arreglárnoslas solas. Kira asintió y miró por la ventana hacia la habitación, donde Hubert ajustaba la manta de Lilith con sorprendente ternura. Tal vez aceptar la ayuda de su padre no fuera una admisión de derrota, sino el primer paso hacia la curación, no solo para Lilith, sino para ambos. La casa de Hubert Hope estaba en la parte antigua de Glendale, entre los extensos robles y los cuidados setos. El edificio de ladrillo rojo de 2 plantas con su espacioso porche tenía el mismo aspecto que Kira recordaba de su infancia, sólido y atemporal, como el propio propietario. Cuando el taxi se detuvo ante la puerta, Kira sintió una extraña mezcla de nostalgia y ansiedad. Hacía más de 2 años que no venía aquí, no desde que ella y su padre habían tenido una gran pelea por otro comentario sobre Sebastian. Aquí estamos. Hubert abrió la puerta del taxi y ayudó a Lilith a salir. La chica, aunque débil después del hospital, miró a su alrededor con interés. «¡Qué bonito es esto!», exclamó, fijándose en las flores de vivos colores del parterre que había delante de la casa. «Gladiolos», dijo Hubert. «A tu abuela le encantaban». Kira miró sorprendida a su padre. Rara vez mencionaba a mamá, sobre todo en relación con algo positivo. Normalmente los recuerdos de ella le producían demasiado dolor. En el interior, la casa había cambiado más de lo que Kira esperaba. Algunos de los viejos y pesados muebles habían desaparecido. Las paredes del salón se habían pintado de un tono más claro y en el comedor había una nueva mesa de madera clara. «¿Hiciste tú las reformas?», se preguntó Kira. «No exactamente», se encogió de hombros Hubert. «Solo algunos cambios. La casa necesitaba actualización». «¿Dónde vamos a dormir?», preguntó Lilith, mirando con curiosidad las fotos de la repisa de la chimenea.
Había fotos de Kira de niña, algunas de su madre, e incluso una de la pequeña Lilith sentada en el regazo de su abuelo. Kira no recordaba esa foto. «Las 2 habitaciones de arriba están listas», respondió Hubert. «Tu madre estará en su antigua habitación y tú en la de invitados. Tengo algunas cosas preparadas allí arriba». Subieron y Kira se sorprendió al ver que la habitación de su infancia no había cambiado mucho. El mismo papel pintado con un pequeño estampado de flores, la misma cama. Solo las estanterías estaban vacías y había un portátil nuevo sobre el escritorio. «Pensé que lo necesitarías para trabajar», explicó Hubert al notar su mirada. El dormitorio de invitados se había transformado hasta quedar irreconocible. En lugar de muebles austeros y tonos neutros, la habitación estaba pintada de un suave color lavanda. Sobre la cama había una manta mullida con dibujos de unicornios y en la mesilla de noche una lámpara de noche en forma de media luna. «¡Abuelo!». Lilith corrió hacia Hubert y le abrazó las piernas. «¿Todo esto es para mí? ¿Para quién si no?». Le acarició la cabeza torpemente. «Espero que te gusten los unicornios. La dependienta ha dicho que a todas las niñas les encantan». «¡Me encantan!». Lilith ya estaba explorando la habitación, abriendo cajones de la cómoda y comprobando lo blanda que era la cama. Kira miró a su padre con asombro, aquel hombre severo, que siempre pensaba que las muestras de afecto eran una debilidad, había comprado ropa de cama con unicornios para su nieta. «¿Cuándo tuvo tiempo para todo esto?», preguntó en voz baja. «En los días que estuviste en el hospital», respondió él con la misma tranquilidad. «Tuve tiempo para prepararme». Los días siguientes transcurrieron estableciendo una nueva rutina. Lilith se recuperaba poco a poco de su neumonía, pero seguía necesitando supervisión constante. Hubert sorprendió a Kira contratando a una enfermera privada que acudía todas las mañanas para comprobar el estado de la niña y realizar los procedimientos necesarios. «Es demasiado caro», protestó Kira al oír el precio por hora. «Es necesario», dijo Hubert. «Tengo ahorros y no van a ninguna parte, al menos que sirvan para algo útil». Kira no discutió. Se dio cuenta de que su padre tenía razón. Lilith necesitaba cuidados profesionales, sobre todo mientras establecía su propio trabajo a distancia con la casa de subastas. Frida Baxter se mostró sorprendentemente comprensiva. Permitió que Kira trabajara desde casa durante otras 2 semanas, enviando por correo electrónico fotos de lotes para su valoración y tasación. «Pero no desaparezcas demasiado tiempo», le dijo durante su última conversación. «Eres mi mejor experta en joyas vintage». Por las tardes, cuando Lilith ya dormía, Kira y Hubert se sentaban en el salón. Al principio había un silencio tenso entre ellos, pero poco a poco empezaron a hablar, primero de cosas cotidianas, luego del trabajo y por último de la situación con Sebastian. «Ha llamado hoy», dijo Kira una tarde, mirando pensativa su taza de té. «Quiere ver a Lilith. Dice que la echa de menos». Hubert canturreó, pero se abstuvo de hacer comentarios. «¿Qué voy a hacer, papá?». Kira pidió consejo directamente a su padre por primera vez en años. «No tengo motivos legales para prohibirle que vea a su hija. Y no tiene ningún derecho moral a exigir esas reuniones después de lo que ha hecho», replicó Hubert con rigidez. «Pero tienes razón. Tiene derecho legal a tener contacto con su hija». Guardó silencio un momento, como si estuviera reflexionando. «Kira, tienes que pensar en el divorcio. Y la custodia. Cuanto antes empieces el proceso, mejor. Puedo ayudarte con un abogado». Kira asintió. Lo había pensado antes, pero la decisión parecía tan definitiva, tan irrevocable. El divorcio significaba aceptar que su matrimonio había terminado de verdad. «¿Y Abernethy?», preguntó Hubert de repente. «¿Sigue con él?». «No lo sé», respondió Kira con sinceridad. «Él no la menciona en nuestras conversaciones y yo no pregunto». Hubert asintió y no dijo nada más,
pero Kira vio cómo apretaba la mandíbula y se le endurecía la mirada. Conocía esa mirada. Su padre tramaba algo. A la mañana siguiente, Hubert anunció que tenía que marcharse por negocios. «Llegaré tarde», dijo poniéndose su elegante traje azul oscuro que solía reservar para las ocasiones especiales. «No me esperes levantado con la cena». Kira quiso preguntarle algo más, pero Lilith la llamó, y cuando volvió, su padre se había ido. Hubert Hope aparcó su viejo pero inmaculadamente cuidado Ford frente a la Galería de Arte Contemporáneo Moonlight Sonata. El cartel decía que estaba a punto de inaugurarse una nueva exposición comisariada por Abernethy Ray y Sebastian Palmer. En el interior de la galería, el trabajo estaba en plena ebullición. Los obreros colgaban cuadros, colocaban esculturas e instalaban la iluminación. En medio de todo este caos, había una mujer alta con el pelo corto, dando instrucciones. Hubert supo de inmediato que se trataba de Abernethy Ray. «¿En qué puedo ayudarle?». La mujer lo vio y se acercó, echándole una mirada crítica a su estricto traje y porte militar. «Busco a Sebastian Palmer», respondió Hubert secamente. «Está ocupado». Abernethy cruzó los brazos sobre el pecho. «Tenemos una inauguración dentro de 3 días, y no hay tiempo para forasteros. Si quiere comprar entradas, diríjase a la recepcionista». «No soy un forastero». La voz de Hubert se volvió aún más fría. «Soy el padre de su mujer y el abuelo de su hija, y tengo una conversación con él». El rostro de Abernethy cambió, una mirada de preocupación en sus ojos. «Ah, usted debe de ser el señor Hope. Sebastian le ha mencionado». Intentó sonreír, pero era una sonrisa tensa. «Está muy ocupado. ¿Quizás podría concertar una cita para otro día?» «No», le cortó Hubert. «Ahora». En ese momento Sebastian salió por la puerta lateral con un portapapeles en las manos, discutiendo animadamente con un joven con gafas. Cuando vio a Hubert, se quedó inmóvil. «¿Hubert?». Su voz sonaba insegura. «¿Qué hace usted aquí?». «Tenemos que hablar», se adelantó Hubert. «Solo». Sebastian lanzó una mirada de impotencia a Abernethy, que negó débilmente con la cabeza. La verdad es que ahora no tengo tiempo. Quizá mañana». «Ahora», repitió Hubert en un tono que no admitía objeciones. «O podemos hablar aquí mismo, delante de todos tus colegas y de esta señora». Dijo la última palabra con tal sarcasmo que Abernethy dio un paso atrás. Sebastian comprendió que no tenía elección y asintió. «De acuerdo. Podemos hablar en mi despacho». Condujo a Hubert a través de la galería hasta un pequeño despacho situado en la parte trasera del edificio. La habitación estaba llena de bocetos, catálogos y marcos de cuadros de muestra. «Te escucho», dijo Sebastian cerrando la puerta tras de sí. Intentó hablar con seguridad, pero Hubert pudo ver que le temblaban las manos. «Mi hija y mi nieta viven ahora conmigo», comenzó Hubert sin preámbulos. «¿Sabes por qué? Porque dejaste que tu ama las echara de casa, porque te quedaste mirando cómo lloraba una niña enferma de 5 años y no hiciste nada. Mira, esto es más complicado de lo que parece», intentó justificarse Sebastian. Abernethy no quería decir eso, simplemente estaba atrapada en el momento. Ya lo habíamos hablado, y estuvo de acuerdo en que se había pasado de la raya. Llamé a Kira, sugiriéndole que se fueran a casa. «¿A casa?». Hubert sonrió, pero no había ni una pizca de alegría en esa sonrisa. «¿Llamas hogar a un lugar donde tu mujer debe soportar la presencia de tu amante? Donde tu hija enferma oye que la llaman cachorrita mocosa? Esto no es un hogar, Sebastian. Esto es el infierno que has creado con tus propias manos». Sebastian se desplomó en su silla, con los hombros caídos. No quería que las cosas acabaran así. Amaba a Kira, amo a Lilith. Es solo que es diferente con Abernethy. Ella me entiende, mi arte, mi ambición. ¿Y tu mujer no?». Hubert se acercó más, cerniéndose sobre Sebastian. «Kira, ¿quién te ha mantenido todos estos años?
¿Quién te dio un hijo? ¿Quién trabajó mientras tú perseguías tus shows? Nunca me has aprobado, replicó Sebastian lánguidamente. Desde el principio pensaste que no era digno de Kira. Y tenía razón, dijo Hubert con rigidez. Vi a través de ti, Sebastian. Vi tu debilidad, tu incapacidad para tomar decisiones difíciles, tu deseo de tomar el camino fácil. Y el resultado es que has perdido a tu familia a manos de una mujer que te utiliza como trampolín en su carrera. La puerta de la oficina se abrió y Abernathy apareció en el umbral. ¿Qué está pasando aquí? Sebastian, tenemos menos de una hora antes de reunirnos con los representantes de la Galería de Nueva York. Aún no hemos terminado. Hubert ni siquiera volvió la cabeza en su dirección. Ya estamos, entró Abernathy en el despacho. Sebastian, tenemos que irnos. Señor Hope, con el debido respeto, esto es un lugar de trabajo y no tenemos tiempo para dramas familiares. Ahora Hubert se volvió hacia ella, y algo en su mirada hizo callar a Abernathy a medias. ¿Dramas familiares? Intervino en voz baja. ¿Llamas a eso drama familiar? Mi nieta casi muere de neumonía mientras tú bebías champán en la casa que su padre compró para su familia. Mi hija no tiene casa porque usted se creyó con derecho a echarla de la suya. ¿Y a eso le llamas drama? Abernathy dio un paso atrás involuntariamente. Por primera vez en todo este tiempo, parecía insegura. Mira, sé que dije algunas cosas la otra noche. Ya me he disculpado con Sebastian. Si Kira quiere hablar. Kira no quiere saber nada de ti, la interrumpió Hubert. Pero no estoy aquí para disculparme. Estoy aquí para aclarar las cosas. Se volvió hacia Sebastian. Kira va a pedir el divorcio. A partir de mañana recibirá todo el papeleo a través de un abogado. Ella exige la custodia total de Lilith con tu derecho a reuniones regulares. Y sí, quiere la mitad del valor de la casa que comprasteis juntos. Sebastian se puso pálido. Pero podríamos hablar, resolver las cosas amistosamente. No quiero litigar. Entonces deberías haberlo pensado antes de dejar que esa mujer destruyera tu familia. Abernathy levantó la barbilla. Yo no destruí nada. Sebastian tomó su propia decisión. Eligió estar con alguien que comprendiera su talento y ambición en lugar de permanecer en un matrimonio mediocre por sentido del deber. ¿Y cómo te está funcionando a ti esa elección? Hubert la miró fríamente. ¿Es feliz? ¿Está tranquilo? ¿O se despierta por las noches pensando en la hija que abandonó? Algo brilló en los ojos de Abernathy. ¿Duda? ¿Incertidumbre? Pero se recompuso rápidamente. Esto no es asunto suyo, señor Hope. Mi relación con Sebastian es entre nosotros dos. Se equivoca. Hubert dio un paso hacia ella. Cuando llamaste a mi nieta mocosa y la echaste de casa, se convirtió en asunto mío. Cuando destruiste a la familia de mi hija, se convirtió en asunto mío. Y créeme, no soy un hombre con el que se pueda jugar. No había amenaza en su voz, solo una certeza fría y absoluta. Y esa seguridad era más aterradora que cualquier amenaza. Sebastian se interpuso de repente entre ellos. Ya basta. Hubert, entiendo cómo te sientes, siento lo que ha pasado. Pero las amenazas no ayudarán en nada. No estoy amenazando, lo miró Hubert con calma. Solo te explico cómo están las cosas. Has perdido a tu familia, Sebastian, y pronto te darás cuenta de que también te has perdido a ti mismo. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta y añadió: Por cierto, he encontrado un par de datos interesantes sobre la señorita Ray, como el hecho de que ha estado casada antes, 2 veces, y las 2 veces con hombres ricos del mundo del arte que se quedaron sin un céntimo tras el divorcio. Una curiosa coincidencia, ¿no crees? Abernathy se puso blanco. Es una calumnia. Los documentos no mienten. Hubert se encogió de hombros. Estuve en la inteligencia del ejército, señorita Ray. Reunir información era mi especialidad. Cuando Hubert llegó a casa, ya era tarde. Kira estaba sentada en el salón trabajando con su portátil. Levantó la vista cuando entró su padre. «Has estado desaparecido en algún sitio todo el día»,
dijo con un ligero reproche. Lilith te ha echado de menos. Había negocios, respondió Hubert brevemente quitándose la chaqueta. Algún asunto importante, a juzgar por el traje. Kira miró a su padre con atención. No te lo pones porque sí. Hubert hizo una pausa, preguntándose si debía decir la verdad. He ido a ver a Sebastian, dijo al fin. Kira se quedó helada. ¿Qué? ¿Por qué? Quería aclarar algunas cosas. Hubert se sentó en la silla frente a ella. Sobre el divorcio, la custodia, la casa. Papá, Kira cerró el portátil de golpe. No tenías derecho a entrometerte. Son mis problemas, mi matrimonio, mi vida. Y los de mi hija, y los de mi nieta, replicó Hubert con calma. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras te echaban de tu propia casa. ¿Qué le dijiste? Kira parecía preocupada. La verdad, respondió Hubert con sencillez, que ibas a pedir el divorcio, que querías la custodia total de Lilith, que quieres la mitad del valor de la casa, pero aún no lo he decidido. Lo has hecho. Hubert la miró a los ojos. Solo tienes miedo de admitirlo, tienes miedo de dar el paso definitivo y destruir por fin la ilusión de familia que has mantenido durante tanto tiempo. Pero, Kira, esa ilusión se hizo añicos en el momento en que Sebastian guardó silencio, permitiendo que Abernethy te echara de casa. Kira quiso objetar, pero no pudo. Su padre tenía razón, como tantas otras veces últimamente. Sabía que debía pedir el divorcio, pero seguía posponiéndolo, aferrándose a la esperanza fantasma de que las cosas se arreglarían de algún modo. ¿Conociste a Abernethy?, preguntó, intentando visualizar la escena. Sí. Hubert sonrió ligeramente. Una mujer interesante, ambiciosa, calculadora. Es guapa, dijo Kira en voz baja, y entiende el arte mejor que yo. Es una depredadora, replicó Hubert con rigidez. Sebastian es solo un medio para conseguir un fin, un peldaño más en su carrera. Kira miró a su padre con una mezcla de fastidio y gratitud. Siempre había sido así, mandón, controlador, seguro de que sabía lo que hacía. La había vuelto loca de adolescente y había sido uno de los motivos de su distanciamiento en los últimos años. Pero ahora su determinación y su voluntad de actuar eran exactamente lo que ella necesitaba. Gracias, dijo por fin, por cuidar de nosotros. Pero en el futuro, por favor, habla conmigo antes de tomar decisiones que afecten a mi vida. Hubert asintió, aceptando sus palabras. Me parece justo, pero no prometo seguir siempre esa norma. Algunas cosas requieren una acción inmediata. Kira sonrió por primera vez aquella noche. Eres insufrible, ¿lo sabías? Tu madre siempre lo decía. Su rostro se suavizó de repente. Y luego añadió que por eso me quería. Unos días más tarde, un sobre dirigido a Kira apareció en el buzón de Hubert. Dentro había un cheque por una suma considerable y una breve nota de Sebastian. Por primera vez, siento mucho lo que pasó. Ese. Y otro día después, el abogado de Sebastian llamó con una propuesta de acuerdo de divorcio amistoso. Aceptó todos los términos de Kira para la custodia, la división de la propiedad, e incluso ofreció manutención adicional para Lilith. Tu padre puede ser muy persuasivo, dijo el abogado de Kira mientras revisaba los documentos. Normalmente se tardan meses en conseguir ese tipo de acuerdo. Kira miró a Hubert, que atendía a Lilith en el jardín, enseñándole a dar de comer a las ardillas. La niña estaba totalmente recuperada y ahora exploraba entusiasmada todos los rincones de la casa y el jardín de su abuelo. Sí, dijo Kira en voz baja. Abernethy Ray desapareció de la vida de Sebastian tan repentinamente como había aparecido. Kira se había enterado por conocidos comunes. Supuestamente había recibido una oferta de Nueva York, demasiado tentadora para rechazarla. ¿Te sorprende?, preguntó Hubert cuando ella le dio la noticia. No, dijo Kira negando con la cabeza. Lo que me sorprende es lo rápido que ocurrió después de tu visita. Hubert se encogió de hombros,
pero en sus ojos brillaba la satisfacción de un hombre que ha ganado una partida difícil. Algunas personas se dan cuenta enseguida de que el juego no merece la pena. La primavera en Glendale había sido inusualmente cálida. El jardín detrás de la casa de Hubert Hope estaba perfumado de lilas y jazmines. Lilith, por fin recuperada de la neumonía, observaba con deleite cómo las ardillas correteaban por las ramas del viejo roble. «Abuelo, mira», señaló con el dedo a una ardilla especialmente grande que bajó audazmente a las ramas más bajas para coger las nueces que Hubert les dejaba regularmente. «Esta es la más valiente». Hubert, sentado junto a su nieta en el banco del jardín, asintió con gesto serio. «Sí, un verdadero explorador. Inspecciona la zona antes de que bajen los demás». Kira los observaba desde la ventana de la cocina, preparando la cena. En los últimos 2 meses se había desarrollado un vínculo sorprendente entre Lilith y Hubert. Su abuelo, al que solo había visto unas pocas veces en su vida, se había convertido en un auténtico héroe para ella, una fuente de historias fascinantes, sabios consejos y sorpresas inesperadas. Y para el propio Hubert, la nieta parecía haberle abierto alguna parte del alma antes cerrada. Kira se sorprendió al descubrir que su severo padre, siempre tacaño con sus emociones, podía pasarse horas con Lilith, respondiendo pacientemente a sus interminables preguntas. «La cena está lista», llamó Kira, abriendo la ventana. «Lávate las manos y ven a la mesa». Durante la comida, Lilith parloteó como de costumbre, contándome sus aventuras matutinas en el jardín. «Y he visto una mariposa, tan bonita, con alas negras y puntos azules», anunció emocionada. El abuelo dijo que se llamaba... «¿Qué, abuelo?» «Un velero», dijo Hubert, «una especie poco común en nuestra zona». Kyra sonrió, viendo cómo su hija captaba cada palabra que decía su abuelo. Lilith siempre había sido una niña curiosa, pero últimamente su interés por la naturaleza había crecido notablemente bajo la influencia de Hubert, un ex militar pero un sorprendente conocedor entusiasta de la vida salvaje. «He recibido un mensaje de Sebastian», dijo Hubert bruscamente cuando Lilith se levantó de la mesa. «Quiere volver a ver a Lilith». Kira suspiró. Sebastian había llamado y escrito casi todos los días desde que se presentaron los papeles del divorcio en el juzgado. Aceptó todas las condiciones propuestas por el abogado de Kira, pero insistió en reunirse regularmente con su hija. «¿Qué le dijiste?» «Nada. Es tu decisión». Kira agradeció a su padre que no intentara influir en ella, aunque era evidente que tenía una opinión al respecto. «No lo sé, papá. Lilith lo echa de menos, se nota. Pero me temo que este encuentro reabrirá viejas heridas. ¿Sabes qué es lo más difícil de criar hijos?», me lo preguntó de sopetón. «Saber cuándo protegerlos del mundo y cuándo dejar que se enfrenten a la realidad por sí mismos». «¿Cómo lo sabes?» «No lo sabes», dijo Hubert sonriendo débilmente. «Siempre es un riesgo. Yo, por mi parte, he optado por la defensa con demasiada frecuencia, sobre todo después de la muerte de tu madre. Al final, solo me aparté». Estas palabras, dichas con sencillez y sin patetismo, conmovieron a Kira más que cualquier disculpa. «De acuerdo», dijo al fin, «dejaré que se encuentren, pero en territorio neutral y en mi presencia». Se encontraron al día siguiente en un parque cercano a la casa de Hubert. Cuando Lilith supo que vería a su padre, mostró emociones encontradas, alegría mezclada con ansiedad. «¿Vendrá el abuelo con nosotros?», preguntó por la mañana. «No, cariño, solo tú, papá y yo». Lilith frunció el ceño. «¿No viene esa tía malvada?». Kira sintió que su interior se tensaba ante aquella pregunta. Aún no sabía si Abernethy seguía en la vida de Sebastian. «No, solo papá», respondió intentando mantener la voz firme. Sebastian ya les esperaba en la fuente, moviéndose nervioso de un pie a otro. Había cambiado mucho en los 2 últimos meses, algo más delgado, demacrado y con una mirada ojerosa.
En sus manos sostenía un gran conejo de peluche, igual al que Lilith había perdido la noche que se fueron de casa. ¡Papi! Lilith dudó un momento al verlo, pero luego corrió hacia él. Sebastián se arrodilló y rodeó a su hija con los brazos, estrechándola contra él. Kira pudo ver cómo le temblaban los hombros. Estaba llorando. «Hola, princesa, te he echado mucho de menos. ¿Cómo te encuentras? ¿Te has recuperado del todo?» «Sí», asintió Lilith. «El médico dice que estoy bien, y el abuelo dice que soy la chica más fuerte del mundo». «¿Abuelo?» Sebastián lanzó una rápida mirada a Kira. «¿Ves a tu abuelo a menudo?» «Vivimos en su casa», respondió Lilith con sencillez. «Tiene un gran jardín y en él viven ardillas, y lo sabe todo sobre las mariposas y los pájaros». Sebastián volvió a mirar a Kira con indisimulada sorpresa. Él, más que nadie, conocía la complicada relación de Kira con su padre. «Es maravilloso», dijo, claramente sin saber qué responder. Caminaron lentamente por el sendero del parque. Lilith caminaba entre ellas, cogida de la mano de mamá o de papá, pero eligiendo a Kira la mayoría de las veces. «¿Qué tal la exposición?», preguntó Kira cuando se detuvieron junto al estanque. Sebastián se estremeció. Salió adelante, pero sin éxito. Los inversores se echaron atrás en el último momento. «Lo siento», dijo Kira y, para su sorpresa, sintió una punzada de compasión. «No preguntas por Abernethy», señaló Sebastián. «No es asunto mío. Nos estamos divorciando, ¿recuerdas?» «Ella se fue», dijo bruscamente, justo después de que el trato fracasara. Dijo que había recibido una oferta de Nueva York. Kira no dijo nada. ¿Qué podía decir? «Lo he estropeado todo, ¿verdad?», preguntó Sebastián en voz baja. «Nuestra familia, su confianza, su relación con su hija, todo». «Sí», respondió Kira con sencillez. No tenía sentido mentir. «¿Puedo arreglarlo?» «Todo, no. Nuestro matrimonio, no. Han pasado demasiadas cosas. No puedo volver a confiar en ti como marido, pero sigues siendo el padre de Lilith. Y si realmente quieres, puedes intentar reparar esa relación». «Quiero», dijo apresuradamente. «Más que nada. Entonces tendrás que ser paciente. Necesita tiempo para volver a confiar en ti». Después de un par de horas, Lilith empezó a cansarse y Kira decidió que era hora de volver a casa. «¿Podemos volver a vernos?», preguntó Sebastián mientras se despedían. Kira miró a Lilith, que parecía satisfecha con el tiempo que habían pasado, pero no expresaba mucho entusiasmo por volver a verse. «Ya veremos. Te llamaré». Cuando regresaron, Hubert los recibió en la puerta. Lilith corrió hacia su abuelo, olvidando el nuevo conejo de peluche que había dejado en el coche. «Abuelo, hemos visto patos y les he dado de comer. Y me he columpiado en el columpio, y papá me ha columpiado muy alto». Por la noche, cuando Lilith se durmió, Kira bajó al salón a ver a Hubert. «¿Cómo te ha ido?», preguntó, dejando el periódico a un lado. «Tranquila. Mejor de lo que esperaba. Sebastián estaba diferente, más tranquilo, más humilde». «La decepción cambia a la gente», observó Hubert. «A veces, para mejor». Abernethy lo dejó justo después de que el trato con el inversor fracasara. «No me sorprende. No es el tipo de persona que se queda cuando el barco se hunde». Kira miró a su padre con atención. «¿Tuvo algo que ver con el trato?» «No. ¿Con que los inversores descubrieran el pasado de Abernethy y sus negocios dudosos? Tal vez». Kira negó con la cabeza. «Es usted imposible». «Protejo a mi familia», respondió Hubert con sencillez. «Por todos los medios necesarios. Así era su padre, severo, de principios, sin quejas. Sabes, creo que es hora de que encontremos nuestro propio lugar. No podemos ocupar tu casa para siempre». «¿Por qué no? Es una casa grande, hay mucho espacio, y a Lilith le gusta estar aquí». «Sí, pero estamos perturbando su tranquilidad y su rutina». «Tonterías. No estáis perturbando nada. Al contrario, la casa por fin está cobrando vida. Durante demasiado tiempo ha estado vacía».
Kira percibió una nota de soledad en su voz que no había notado antes. Además, casi tiene más sentido vivir juntos. Puedes trabajar sabiendo que Lilith está cuidada, y cuando vaya a la escuela, puedo recogerla y ayudarla con sus lecciones. Ya lo tienes todo planeado. Kira no pudo contener una sonrisa. Un hábito militar, pensar siempre unos pasos por delante, se preguntó Kira. Además, Lilith se había encariñado mucho con su abuelo y había florecido en esta casa. Y, para ser sincera consigo misma, Kira también se sentía protegida y querida aquí. De acuerdo, dijo al fin. Nos quedaremos. El verano trajo nuevos cambios. Kira consiguió un ascenso en la casa de subastas, convirtiéndose en subdirectora. Lilith había terminado la guardería y se preparaba para empezar el primer curso en otoño. Hubert, para sorpresa de todos, empezó a ir a fisioterapia por su rodilla dolorida para poder jugar con su nieta. Sebastian veía a su hija con regularidad e intentaba ser mejor padre que antes. Le pagaba la educación, le compraba libros, la llevaba a museos y parques. Lilith se acostumbró poco a poco al nuevo formato de la relación con su padre, sin comunicación diaria, pero con una profunda atención durante los encuentros. Una tarde, sentada en el porche y viendo cómo Hubert le enseñaba a Lilith las constelaciones, Kira se sorprendió a sí misma pensando que era feliz. No la felicidad estridente y excitante que había sentido al principio de su relación con Sebastian, sino la felicidad tranquila y segura de alguien que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Su pequeña familia, ella, Lilith y Hubert, era de repente exactamente lo que necesitaba. No eran perfectos, cada uno tenía sus propias complejidades e idiosincrasias, pero juntos crearon lo que les faltaba a cada uno por separado, un verdadero hogar. «Mamá, ven aquí», gritó Lilith. «El abuelo está enseñando la Osa Mayor». Kira sonrió y se levantó de la silla. Les esperaban muchas cosas nuevas. El colegio para Lilith, nuevos retos profesionales para Kira, construir poco a poco una relación civilizada con Sebastian por el bien de su hija. Pero ahora sabía que podía con todo, porque tenía a su padre a su lado, dispuesto a apoyarla cuando lo necesitara, y a su hija, cuyo amor le daba fuerzas para seguir adelante. Las estrellas centelleaban sobre sus cabezas, prometiendo un nuevo comienzo y un futuro brillante para esta pequeña pero